con la destrucción del portal y el sacrificio final de Elena, el mundo volvió a una calma frágil. Los portales menores habían desaparecido, y los marcados que habían sobrevivido se encontraron libres de la influencia de las entidades. Sin embargo, algo oscuro y profundo seguía latiendo bajo la superficie de su realidad. Aunque la conexión directa con las entidades había sido cortada, los sobrevivientes sabían que la oscuridad no se disiparía por completo. Víctor, el más cercano a Elena en sus últimos días, volvió a la Tierra con los pocos marcados que quedaban. Aunque la amenaza había sido contenida, él se sentía vacío, como si la misión, en la que había invertido toda su vida, no hubiera terminado del todo. Desde aquel último sacrificio, Víctor había comenzado a experimentar visiones, imágenes vagas y confusas que lo llamaban desde algún lugar profundo en su conciencia. No pasó mucho tiempo antes de que Víctor empezara a percibir algo extraño en su cuerpo y mente. Cada noche, cuando se quedaba dormido, los ecos de las entidades regresaban, fragmentados y distantes, como si estuvieran atrapados en algún lugar oscuro y profundo. Una noche, en una visión especialmente vívida, Víctor vio una figura que reconoció al instante. Era Elena. Ella estaba en una vasta y desolada extensión, rodeada de sombras, pero su apariencia era diferente. Ya no era humana, pero aún conservaba una chispa de lo que había sido. En la visión, Elena extendió una mano hacia él, sus labios moviéndose en palabras silenciosas. Al despertar, Víctor sintió una nueva urgencia. No podía abandonar lo que había visto. Entendía que, de alguna manera, el sacrificio de Elena había detenido temporalmente a las entidades, pero también comprendía que, en algún lugar, esa oscuridad seguía viva. La misión de proteger la Tierra aún no había terminado. Víctor decidió contactar a otros marcados, aquellos que habían logrado sobrevivir a las luchas y se habían dispersado tras la batalla en la Luna. En sus conversaciones, descubrió que algunos de ellos también estaban experimentando visiones extrañas, sueños en los que las entidades los llamaban desde una dimensión lejana. Aunque el portal había sido destruido, era evidente que las entidades habían dejado algo de su esencia en cada uno de ellos. Entre los marcados había un científico llamado Dr. Thomas Banner, quien, en su tiempo trabajando para el programa espacial, había investigado la conexión entre las frecuencias cósmicas y la influencia de las entidades en la mente humana. Dr. Renner creía que las entidades habían dejado una especie de residuo psíquico en los marcados, un eco que, si no se manejaba correctamente, podría reactivar la conexión y crear nuevos portales. Estamos viviendo con una amenaza latente, dijo el Dr. Renner, en una de las reuniones secretas con Víctor y los otros marcados. Si no hacemos algo para sellar definitivamente estos residuos, los portales podrían abrirse de nuevo. Víctor supo entonces que tenían que actuar rápido. Y aunque sabía que Elena había sacrificado todo para detener la invasión de las entidades, también entendía que algo de su energía, de su misma esencia, podía ser la clave para eliminar este residuo de manera definitiva. Decididos a terminar lo que Elena había comenzado, Víctor y un grupo selecto de marcados se reunieron en un lugar alejado, en una vieja estación de vigilancia astronómica abandonada. Allí, el Dr. Renner había preparado un ritual, una combinación de ciencia y magia oscura, que esperaba servir como una purga de las energías residuales que las entidades habían dejado. El ritual requería que cada uno de los marcados se conectara a la esencia de las entidades una última vez. Era un proceso arriesgado, si algo fallaba, podrían abrirse nuevos portales. Pero Víctor y los demás estaban dispuestos a arriesgarlo todo. Uno por uno, se alinearon alrededor de un círculo marcado con símbolos que el Dr. Renner había descifrado de los antiguos textos alienígenas. Mientras comenzaban el ritual, los marcados sintieron una oleada de energía oscura envolviéndolos, similar a la que sintieron en la Luna. Los susurros regresaron, esta vez más fuertes, casi como si las entidades estuvieran tratando de atravesar el plano para detenerlos. En el centro del círculo, Víctor tomó una daga ritual y se cortó la palma de la mano, dejando que su sangre cayera en el suelo. Con cada gota que caía, sentía que la conexión con las entidades se intensificaba, hasta el punto en que escuchaba sus voces claramente en su mente. Nunca podrán escapar de nosotros. La oscuridad siempre regresa. Pero Víctor se aferró a su propósito, evocando la imagen de Elena, su sacrificio y su lucha. Usando la misma esencia de la oscuridad que corría por sus venas,
dirigido todo el poder hacia el centro del círculo, invocando a Helena y su espíritu como un escudo. En ese momento, una figura espectral apareció en el centro del círculo, era Helena. Su forma no era completamente humana, pero sus ojos reflejaban la voluntad que siempre había tenido. Víctor sintió una paz extraña al verla, como si ella hubiera estado esperando este momento. «Helena, ¿eres tú?», murmuró Víctor, apenas capaz de hablar. «Estoy aquí, Víctor», respondió la figura de Helena, su voz resonando en la mente de todos los presentes. «He venido a cerrar este ciclo y a liberarlos de la oscuridad que llevamos dentro». La presencia de Helena les dio a los marcados una última chispa de fuerza. Bajo su guía, dirigieron toda su energía hacia el círculo, canalizando las sombras y su propia esencia en una única explosión de luz oscura. Era la culminación de todo el sacrificio, de cada batalla, de cada dolor soportado. El eco de las entidades se desvaneció lentamente, sus voces transformándose en un susurro apagado, como si se hubieran rendido finalmente. «Es el fin de vínculo nuestro con la oscuridad, pero el principio de nuestra liberación», dijo Helena antes de desvanecerse en la nada. Con la desaparición de Helena, el ritual terminó. Los marcados sintieron la paz por primera vez en años. La conexión que una vez los había marcado y atormentado ya no estaba. Los residuos de las entidades habían sido purgados, y los portales se habían sellado para siempre. Víctor y los demás salieron de la estación de vigilancia, sintiendo que la humanidad estaba a salvo de los antiguos. Sabían que su sacrificio y el de Helena se perderían en el tiempo, desconocidos para todos, pero también sabían que el mundo había sido protegido de una oscuridad inimaginable. Esa noche, mientras Víctor miraba las estrellas, pensó en Helena y en su lucha, y sintió un extraño consuelo. La humanidad había logrado sobrevivir a la amenaza más antigua del universo, y ahora, con cada generación, seguiría avanzando, más fuerte y más unida. Había vencido a la oscuridad, al menos por ahora.